Buenas tardes, buenas noches o buenos días para quienes continuamente siguen analizando la semana política. Es domingo 4 de enero. Evidentemente el tema de hoy tiene que ver con el hecho, ¿no es cierto?, de lo que ya, bueno, toda la gente conoce, o por lo menos todo el mundo, ¿no es cierto?, que está medianamente informado. Y es que el 3 de enero de este año, del 2026, no va a ser un día cualquiera. Es la fecha en que el mundo asistió al secuestro de un jefe de Estado electo, el presidente venezolano Nicolás Maduro, que nada menos que es arrancado de Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y trasladado a Nueva York bajo la acusación de narcoterrorismo. En ese sentido, la administración Trump lo celebra como una victoria contra una dictadura, pero detrás de este triunfalismo mediático existe algo muy profundo, muy problemático, muy tremendo, que es la posibilidad de entender cómo se desenmascara a sí mismo un imperio que ya no necesita ningún pretexto para actuar de la forma en que lo hizo y que ya teníamos antecedentes en Gaza, serios antecedentes en Gaza, ante su genocidio, ante su supremacismo. Este es un elemento muy importante que yo creo que hay que tenerlo en el análisis. Y Juan Andrés, bueno, estamos iniciando el año de una manera muy compleja, muy terrible para América Latina. Hoy día se ha roto cualquier guante blanco, cualquier espacio de caballerosidad. América Latina ya no es un espacio de paz. ¿Cómo está Juan Andrés? ¿Qué tal, Omar? Buenas noches, ¿no? También estamos el domingo en la noche, pero también buenos días, buenas tardes, en fin. Pero estamos en el domingo en la noche ya. Ujú, Mira, yo creo, Omar, para ir directo al tema, a mí ujú. me parece que lo primero que hay que constatar, porque es una constatación, que el gobierno norteamericano encabezado por quien está encabezado, más los dos personajes que siempre están actuando y salen, eh, es un trío, ¿no? Una tríada. Ujú. Eh, Hasta este momento en que estamos haciendo este análisis, yo diría que cada vez más son más las reacciones de rechazo a la acción del imperio del gobierno norteamericano. Cada vez más. Hace poco, casi, yo diría, no es inédito, pero tiene un precedente, ¿no? Hace poco, el gobierno de España, el gobierno de México, el gobierno de Chile, el gobierno de Uruguay, el gobierno de Colombia y un sexto país que ya me voy a recordar, son seis países, seis gobiernos de seis países, incluido el de España, ¿no? Han condenado enfáticamente esta intervención militar de terrorismo de Estado, de criminalidad brutal, lo han condenado explícitamente en una declaración conjunta. Seis gobiernos de la mayoría de nuestra región y que incluyen el gobierno de España, ¿no? El Papa en su homilía ha también condenado fuertemente esta intervención y ha pedido respeto a la soberanía nacional de Venezuela, ¿no? Respeto a la soberanía nacional de Venezuela. Eh, Múltiples gobiernos, el de Turquía, el de incluso gobiernos europeos, han rechazado y han condenado la acción eh, de terrorismo de Estado, de criminalidad que ha llevado adelante
el gobierno norteamericano. De acuerdo a información no desmentida, que todavía falta la acción, esta acción criminal ha dejado ya en este momento, y faltan antecedentes todavía, más de 80 personas asesinadas por el ataque. Más de 80. No es solo las personas, no es solo el grupo de escoltas de el presidente Maduro, no es solo el grupo de escoltas, es mucho más que eso. Son 80 personas asesinadas. Tengamos en consideración que ya todas las barcazas que han sido destruidas por acciones de guerra unilaterales del gobierno del presidente norteamericano y este otros dos personajes que siempre lo acompañan, están ahí en primera línea, uno de ellos es Marcos Rubio, ¿no? Estos personajes se alaban del asesinato de las personas de las barcazas, que nadie ni siquiera sabe quiénes son porque no se ha podido establecer ni siquiera la identidad. Incluso hasta los medios más reaccionarios de nuestro país, que ya es bastante decir, utilizan la condicionalidad para decir de que serían barcazas de narcotraficantes. O sea, ni siquiera estos medios conservadores, reaccionarios, proclives a todo esto, que han tratado de mostrar casi un espectáculo, ¿no? En todo esto, le dan una condicionalidad a que todas estas personas que han sido asesinadas por ataques directos de barcos de guerra norteamericanos superan los 100, de acuerdo a los antecedentes que da el propio gobierno norteamericano. O sea, estamos hablando que tanto por las barcazas, tanto en este ataque letal, van prácticamente 200 personas asesinadas. Y yo no sé si alguien podrá normalizar esto como un asunto que, como dice el presidente de los Estados Unidos, él lo vio casi efusivamente, ¿no? Como un espectáculo de televisión, porque eso es. Entonces creo que Marine Le Pen, lideresa de los sectores más conservadores de Europa, que ha marcado, que ha marcado un camino que es muy anterior a Meloni, que es muy anterior a Kass en nuestra región, que es muy anterior a Milei, que es bastante anterior a varios otros líderes y lideresas reaccionarios, nacionalistas. Obviamente su padre también tiene una trayectoria en Francia y en Europa, pero Marine Le Pen, que ha sido incluso candidata presidencial, ha rechazado enfáticamente la acción norteamericana. China ha pedido y ha hecho una declaración que yo creo que no es habitual en China, porque dice explícitamente que se encuentra conmocionada por esta situación. No es un concepto habitual en las declaraciones de relaciones exteriores de China, que en eso tiene una formalidad y un código que hay que considerarlo, ¿no? Se ha mostrado conmocionada y ha exigido primero que se libere a Nicolás Maduro y a su compañera, la primera dama de Venezuela, ¿no? Que también fue secuestrada. Los dos fueron secuestrados. O sea, a ver, si no queremos seguir el código de espectacularización criminal del presidente norteamericano, del terrorismo de Estado norteamericano, lo que tenemos que observar es algo muy semejante a lo que se hizo en Chile cuando se bombardeó la moneda. Y cuando estaba al interior de la moneda el presidente Salvador Allende y algunos de sus escoltas y algunos oficiales de carabineros que decidieron quedarse con él y algunos médicos y algunos de sus asesores cercanos, porque no era mucha gente, no era mucha gente. Si ahí lo que se buscó fue la rendición, y que como el presidente Allende decidió no rendirse y tampoco entregarse a quienes estaban violando la Constitución y violando el Estado de Derecho y transgrediendo todo
elemento básico de pervivencia en el contexto de una sociedad civilizada, entre comillas, bombardearon, bombardearon. Bueno, acá, guardando las proporciones históricas, es todavía algo mucho peor. Participaron más de 150 aviones de guerra en la operación. Más de 150 aviones de guerra participaron en la operación. Bueno, si el presidente que encabeza el terrorismo de Estado, no solamente en relación a este caso de Venezuela, sino que ya lo está promoviendo y lo ha desarrollado en otras situaciones también anteriores. Esto lo considera una una película de televisión. Yo creo que hay que mirar con atención la profundidad de lo que se está viviendo en el planeta, en la humanidad, en la humanidad. 150 aviones de guerra cortaron cortaron todas las conexiones que tiene Venezuela como territorio soberano para que estos aviones y los helicópteros y por tierra también pudieran ingresar sin tener ninguna posibilidad de prever lo que estaba cursando. Esta es una operación planificada por mucho tiempo que además está dentro de los códigos no de la guerra convencional, porque estos ejércitos y estas fuerzas armadas norteamericanas que tanto se les trata de mostrar como si fueran, no sé, una especie de héroes o heroínas y héroes de una especie de fuerza especial, toda una cosa que ya de verdad es chocante porque es de una inhumanidad brutal. Nunca han operado frente a un ejército regular. Nunca. Son fuerzas militares de ocupación que se han especializado en destruir estados, en asesinar mandatarios. Esa es su función. Y tienen códigos que los desarrollan por años, años y años. Ellos no tienen, ellos no han operado ni han trabajado. Lo hemos dicho otras veces en nuestro programa. El portaaviones que encabeza toda esta operación y que yo creo que lamentablemente más de alguien pensó que esto era una especie como de amedrentamiento y que no iba a llegar más lejos. Error garrafal. Esto nunca tuvo desde un comienzo las características de un amedrentamiento. Nunca. Eso es un error garrafal. Esto desde un comienzo tuvo el objetivo de empezar este proceso que no es la parte final y que el propio presidente norteamericano y estos otros dos personajes que siempre están a su lado lo han dicho ya de una manera descarada, violenta y ya no hay forma de no entender lo que están diciendo. Ellos están usando la presión militar guerrerista, el terrorismo de Estado para liquidar un gobierno, para provocar un cambio político, para liquidar un Estado, para controlar el petróleo directamente, anexionarlo, porque no están hablando de otra cosa. Lo dicen explícitamente, si aquí ni siquiera uno pudiera decir, lo que pasa es que en el programa Marcí y Juan Andrés Lago interpretan, califican. No, no, no. Incluso estamos usando palabras tal vez hasta de menor significación que las que usa el presidente de Estados Unidos y estos otros dos personajes. De menor significación desde el punto de vista de lo explícito, de cómo se habla. ¿No? Entonces, yo creo, Omar, que hay que tomar muy en consideración este aspecto. El primero, que cada hora que pasa hay más reacciones de gobiernos del mundo, de personalidades del mundo, de instituciones del mundo, en muchas calles, incluido en calles de Estados Unidos, estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de Washington, se están realizando movilizaciones de masas que incluso superan en cantidad las movilizaciones que se han realizado semanas antes por el genocidio en Gaza que no termine, que tú tienes razón. Ahí está la garra de Estados Unidos, de Israel y de la OTAN. Eso es, ¿no? Eso es invariable. Entre medio, paréntesis, en estas horas y en estos días el gobierno francés ha intentado derribar al gobierno de Burkina Faso, encabezado por un militar, con un golpe de Estado. Y no lo han logrado. Y no lo han logrado. O sea, eh,
Yo lo que creo es que aquí estamos frente a un terrorismo de Estado sistemático, planificado, Mm, que no le importa nada el derecho internacional, no le importa. Ellos lo dicen, no yo. Ellos lo están diciendo, que no les importa nada a Naciones Unidas, a pesar de que el Consejo ha sido citado y convocado por China, Rusia, que son parte, pero ya es obvio que lo que va a ocurrir ahí es que Estados Unidos va a vetar, punto. Y se acabó, y se acabó, ujú, y se acabó. La criminalidad está en curso, el terrorismo de Estado está en curso, la paz mundial está en serio peligro completamente. Tal como tú decías, América, zona de paz, de acuerdo a un acuerdo de CELAC, donde están todos los países, ha sido violado de una manera flagrante por una potencia extranjera que además advierte y amenaza que va a seguir con esto. Y ojo, y amenazan ahora que van a seguir en cualquier parte del mundo donde, según ellos, se ponga en peligro su hegemonía. Una señora como Gran Gracia, porque ya aquí ya está esto, o sea, mira, yo que cada uno se haga responsable, pero la espectacularización, ¿no?, de los medios hegemones, no solamente los locales, los criollos, pero que no es tan así, porque en otras partes, en Europa, en otras partes, los medios están guardando un poco más de cierta compostura. Incluso los medios norteamericanos, la televisión propiamente norteamericana, New York Times, Washington Post, estamos hablando de esos medios. No, aquí no, aquí es espectacularización y como si fuera un espectáculo. Esa es la verdad, como si fuera un espectáculo. Y no tengo nada de malo ni de negativo con los espectáculos. Lo que pasa es que los espectáculos tienen las características y los códigos que tienen, que son el código de la entretención. Entonces, buscar el código de la entretención para poder, entre comillas, justificar masacres y para justificar este tipo de cosas, a mí me parece que cada uno se tiene que hacer responsable de esa ética, ¿no? De esa ética. O sea, la información aquí muy secundariamente, aparece la información de los 80 asesinados porque hay un medio norteamericano que la dio a conocer, no los de acá. El gobierno venezolano, el actual, el vigente, a pesar de que el presidente y su esposa están secuestrados y presos en una cárcel en Estados Unidos, yo no sé si alguien se puede alegrar realmente. Porque claro, hay gente que dice el dictador, el narcotraficante y un montón de cosas más. Y un montón de cosas más que, a ver, ni Naciones Unidas le ha dado el aval a estas afirmaciones tautológicas del gobierno de Estados Unidos. Primero, ni Naciones Unidas. Segundo, que no es menor. Ya el gobierno norteamericano prácticamente ha dicho con claridad que para ellos el problema no es el narcotráfico, el problema es el petróleo, quieren encontrar el petróleo. Y ya lo ha dicho de una manera descarada, vergonzosa, vergonzosa. Y están hablando de hacerse cargo de Venezuela y de invertir. O sea, por favor, la gente que en Chile, en cualquier parte, sigue dándole con que la lucha contra el narcotráfico. O sea, ya, miren, paren, paren, porque el propio personaje que inventó esto, ya eso ya, igual como decidió sacar del escenario a la señora Machado, a la Premio Nobel de la Paz, que de paz no tiene nada, de pura guerra, de odiosidad tremenda, ¿no? Él la sacó y la ratificó Rubio. Rubio volvió a decir, no, si ella es fantástica, la conozco mucho, pero ¡pum! Fuera, fuera. Entonces, hay un tema ahí que yo creo que es súper importante. El descaro tiene un grado de sinceridad altamente peligroso porque nos está diciendo en nuestra cara, y lo dicen así, no nosotros, no Omar ni yo. El que se oponga a esto le va a pasar lo mismo que Maduro o las barcazas o la gente que defendió los escoltas, los grupos de escoltas del presidente Maduro que los mataron y que ofrendaron sus vidas para defender la vida de su presidente y de la esposa de su presidente, de la primera dama de Venezuela, les va a pasar lo mismo. O sea, yo creo que, o sea, si a mí alguien me dice que eso es distinto a lo que hicieron con la moneda, a lo que hicieron en Panamá, a lo que hicieron en República Dominicana, a lo que intentaron hacer en Bahía Cochinos, en Cuba,
O sea, esto tiene una dimensión mayor por las circunstancias planetarias y porque con descaro, esta asesora, esposa de un asesor o asesora, ¿no es cierto?, anuncia que van por Groenlandia. Y entonces alguien podría decir en este programa, pero Lagos, ¿qué tiene que ver Groenlandia? Ah, por favor, tiene que ver mucho, porque también el presidente de los Estados Unidos, no yo, ha dicho más de una vez que van a ir por el control de Groenlandia, pues. Igual que por el control de Venezuela, control directo, apropiación directa. Y por lo tanto Dinamarca ha declarado a Estados Unidos un riesgo para su seguridad nacional. Dinamarca. Entonces uno dice, Siria, Gaza, genocidio mediante, puerto en Gaza para controlar el gas y parte del petróleo, donde estaba precisamente el tremendo portaaviones que movilizaron, porque ese portaaviones ha estado casi siempre allá los últimos años. Ese portaaviones lo sacan de ahí. ¿Cuántas veces intentaron por esa vía liquidar Irán? No lo han podido. Ahora van por los gobiernos emancipadores africanos que han expulsado a los militares franceses, a los militares belgas, a los militares británicos, a los mercenarios de esos países, porque son una manga de mercenarios. Así parece como Gracia, ¿no? La CIA, el M16, como Gracia, y son toda gente que operan desde unos códigos del terror en cualquier parte del mundo. Eso, no sé si Milei lo quiere desconocer, pero así se lograron entrar y lograron consolidar la soberanía en las Malvinas. Así fue. Cruzaron todo el territorio para llegar allá y para darle la lección militar criminal que le dieron al pueblo argentino y a la nación argentina, que en ese momento estaba encabezada por una dictadura militar, no era la izquierda, no era la izquierda, era una dictadura militar de derecha. Y con esa lógica, Milei se está asociando con los británicos. Por eso es que yo digo, Omar, es altamente peligroso, primero para la humanidad, para el planeta. O sea, aquí derechamente ya yo entiendo, el derecho internacional se vuelve a reivindicar el diálogo, la paz. Por cierto, va a haber que hacerlo, va a haber que seguirlo, pero estamos frente a una fuerza imperial desgastada, cinética, o sea, no cinética, con la ética de la muerte, con la ética de la muerte. Estamos frente a un imperio que nos dice, mirándonos a la cara, que quien se oponga a esto en cualquier parte del mundo le va a pasar lo que le está pasando al presidente Maduro, a su esposa, al pueblo de Venezuela, a Siria, a Libia, a Gaza, a Irán, a quien sea, a África, a quien sea. Y yo en ese contexto digo, pucha, qué complicado para nuestra patria, qué complicado para la soberanía nacional chilena, qué complicado para este país, para la nación Chile, la declaración del presidente electo respecto de este punto. Lo encuentro de una proyección de verdad, extraordinariamente compleja. Es un texto que él hizo relativamente extenso, no es una frase. Porque uno dice Milei, bueno, si Milei tiene la idiosincrasia que tiene, el peluca le dicen en su país, en fin, ellos tienen algunas, algunos códigos, ¿no? Pero él puso, avanza la libertad, carajo, punto, hasta ahí llegó. Pero el presidente electo de Chile ha desplegado una serie de contenidos para tratar de explicar que él está muy de acuerdo con lo que ha ocurrido, con el secuestro, con el asesinato. No sé si él sabía que ya llegan a 80 los asesinados. No sé si lo consideró. No sé si él tiene información respecto de que en las barcazas ya van más de 100 personas asesinadas. No sé si él no tiene, desprecia igual como el presidente de Estados Unidos, los informes de Naciones Unidas, los informes de analistas serios, no de izquierda.
que dicen la ruta de la droga no proviene de Venezuela, ¿no? Y establecen, hacen el descripto y hoy día tenemos un problema serio en Chile respecto a esto que viene como herencia del tiempo de la dictadura, porque yo entiendo que la gente se mofe cuando uno dice estas cosas, no la gente, digo gente de derecha, gente que tratan de ocultar todo esto, pero en Chile los puertos, los containers, el control del negocio de la cocaína a la escala que la tenemos hoy en Chile empezó en el tiempo de la dictadura de Pinochet. Y ahí estuvieron involucrados totalmente los aparatos represivos. Hay investigaciones, hay libros, nadie ha desmentido aquello. Y eso fue creciendo y en los 90 en adelante, gobiernos de derecha, gobiernos de la concertación mediante, creció más, o sea, y a nivel territorial, con el acuerdo de paz en Colombia y con otros movimientos, esto se trasladó al Cono Sur y Chile es una zona clave, igual que los Países Bajos. Ahí están con un gran problema desde el punto de vista de lo que es adicciones y de lo que el presidente de los Estados Unidos dice, yo no voy a aceptar más que liquiden a mi país, que liquiden a mi ciudadanía, que la adicción. Sí, pero las medidas que toma no van en esa dirección. Ninguna. No hay ninguna realmente dirigida a ayudar a, a terminar con el mercado de consumo en Estados Unidos, que es el más grande del mundo, el más grande del mundo, lejos, lejos. El país donde más se lava dinero proveniente del narcotráfico y de otras cuestiones de esta naturaleza, en donde más se lava dinero, el sistema financiero norteamericano ni siquiera está cercano a pensar en algo así como la investigación del secreto bancario, cosas por el estilo. Entonces no hay ninguna medida concreta, real, que apunte en la dirección de tomar las causas de esto. Sin embargo, se usa y se abusa para, fíjate, ¿qué es lo que él dijo? ¿Ah? Lo dice el presidente de Estados Unidos, no yo. Dice que se cuida el trasero Petro, así lo trató al presidente de Colombia. Y yo lo que entiendo es que él trata así a presidentes de otras naciones porque lo está rebajando al nivel de que, bueno, ha dicho que podría ser en los próximos tiempos México. O sea, estamos hablando de alguien que te está diciendo en tu cara que le importa un carajo CELAC, zona de paz, derecho internacional, importa todo, un carajo, y va por la fuerza, y va a través de la fuerza militar. Entonces yo quiero cerrar, Omar, con esto a partir de análisis que hace una persona que también está castigada por Estados Unidos, por el presidente de ese país. Castigada. Ella tenía un departamento en Nueva York, su esposo es funcionario del Banco Mundial, le han atacado todo su sistema de pervivencia económica, ni más ni menos que la delegada de Naciones Unidas para el asunto de Gaza, que es Francesca Albanese, una ciudadana italiana. Y que, ojo, que ya está castigada, o sea, ya está en la lista de las personas que podrían mandar a matar. Eso es lo que quiero decir. Y me hago súper responsable de lo que quiero decir y espero que ni el Mercurio ni la Tercera, que habitualmente utilizan cosas para poder engrandecerlas, como espectacularizarlas, por favor, si quieren reproducir este tipo de afirmaciones, que la hagan en el contexto de que se entienda por qué lo estoy señalando y no lo saquen de contexto, que es una forma que los comunicadores y los periodistas sabemos lo que eso implica. Descontextualizar, como si se tratara de eso. O sea, Francesca Albanese ha sido castigada por el gobierno del presidente norteamericano. Castigada. Bueno, ella, que es la relatora de Naciones Unidas para el asunto de Gaza, ¿qué es lo que te dice cuando hace este análisis finalmente? Yo lo comparto a plenitud. Cuando tú tienes fuerzas como la OTAN, como gobiernos europeos, como el imperio encabezado por Estados Unidos, en decadencia, brutal, violento, que aplica el terrorismo de Estado,
y que te dice en tu cara que yo no estoy por el diálogo, no estoy por la paz, no estoy por nada, no estoy por las negociaciones. El Papa habla, pero el Papa ni siquiera reacciona, ni siquiera hacen referencia a lo que él dice, al Papa actual, no estamos hablando del anterior. Eh, ¿Qué es lo que dice Francesca Banalesi? ¿Qué es lo que le queda a la humanidad frente a esta encrucijada terrible de pervivencia? ¿Qué le queda? Y la propuesta que ella hace es concordar una correlación que le permita a todo el resto de la humanidad, que es la mayoría de la humanidad, lejos, pero lejos, la mayoría de la humanidad, generar una lógica que le impida, pero de verdad le impida a Estados Unidos, a la OTAN y a Israel seguir usando la fuerza militar como mecanismo de dominio, de exterminio, de lo que sea. Y eso te implicaría analizar en profundidad el tema de dónde provienen los recursos norteamericanos para el uso de las armas, la tecnología para el uso de las armas, porque efectivamente lo que dice Albanese tiene una razón muy de fondo, y es que la fuerza militar norteamericana es una fuerza militar que se sustenta en muchas otras cosas, en los recursos que Estados Unidos extrae expoliando a otras naciones del mundo. Por lo tanto, ahí hay un camino. O sea, tú tienes que desarmar a una fuerza que lo que te está diciendo en tu cara es que te va a matar. Si te opones, te va a matar, te va a liquidar. Si te opones o te resistes, te va a liquidar y usar su fuerza, y la va a usar en la dimensión que la tiene. Y lo segundo que hace Albanese, que también le encuentro toda la razón, es que junto con el desarme, del punto de vista de obligar a este imperio a no tener recursos para usar el arma o usar las armas, como las usa, obligar a esa nación a establecer dentro de los parámetros de las relaciones internacionales un código mínimo de respeto en función de cuestiones que hoy día ese Estado, Estados Unidos, algunos de la OTAN, Israel, simplemente no respetan porque tienen el predominio del sistema financiero. O sea, dicho de una manera más concreta, del sistema bancario transnacional y planetario. Pero si en este momento los países del BRICS, como está cursando, más otros países avanzan con más agilidad en generar una lógica, una sinergia de economía financiera para el planeta, tú le estás poniendo límite a la forma como Israel, como varios países de la OTAN y particularmente Estados Unidos generan sus recursos para tener un tipo de financiamiento en esta dirección. Y ahora sí cierro. ¿Por qué es tan importante esto que dice ella? Porque por eso es que van por el petróleo venezolano. Por eso es que van por el petróleo venezolano. Porque el petróleo venezolano se transformó en esta lógica geopolítica planetaria en un punto crucial para el imperio. Es un punto crucial. Ellos tienen una necesidad urgente, por lo mismo el genocidio, por lo mismo Irán, que de nuevo están tratando de desestabilizar y atacar Irán, por lo mismo. Ellos tienen un problema profundo desde el punto de vista del petróleo. Tienen también un problema profundo respecto al tema de la tecnología. Por eso atacan tan directamente a China. Por eso. Y tienen un problema geopolítico que está en Asia, Asia-Pacífico, Taiwán, África, Europa y ahora digo su patio trasero, porque lo que están observando es que no tienen tiempo, si quieren salir de la situación en que están enclaustrados, en cierta manera, en una cierta angustia de hegemonía, ¿no? Necesitan revertir esto en corto tiempo y eso es guerra. Y eso es guerra, independiente de los efectos que esto tenga. O sea, yo digo, salvo excepciones en el planeta, creo que hay una conmoción muy grande el cómo se está atacando ahora a Venezuela y cómo se ha tratado de liquidar a su presidente y a su esposa, con la resistencia, porque ahí está el punto.
lo que está ocurriendo en Venezuela es que el pueblo venezolano mayoritariamente está tomando el camino de la resistencia, el camino de la resistencia. Y entonces los tipos dicen, bueno, si Delcy Rodríguez, ¿no es cierto?, no nos hace caso, le va a pasar algo peor que al presidente secuestrado. ¿Se la están amenazando ya de matarla? Porque ¿qué puede ser peor que un secuestro con toda la movilización militar? ¿Qué puede ser peor? Yo lo que creo, Omar, que estamos frente a una situación extraordinariamente crítica y que hay que verla en su realidad. En su realidad, no en la ficción, no en la ficción espectacularizante que de repente andan a la siga de que aquí, que acá, que no, y no se mira esta realidad completa, que entre otras cosas, para mi gusto, es clave en explicarse lo que está ocurriendo en Venezuela, al interior de Venezuela, donde todo esto, en vez de generar una desestabilización, lo que está generando es una unidad nacional entre las Fuerzas Armadas venezolanas, su pueblo, que es impresionante. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el imperio? ¿Va a empezar a bombardear las ciudades de Venezuela como ya bombardeó hospitales? ¿Van a seguir matando ciudadanía? ¿Eso van a hacer? ¿Es el camino? ¿Las amenazas? ¿Las advertencias? ¿Van a ir por Cuba en esta dirección? ¿Van a ir por Nicaragua en esta dirección? Como dice el señor presidente de Estados Unidos, que se cuide el trasero el presidente de Colombia, así tal cual. No lo digo yo, ¿ah? No lo está diciendo yo, lo dice él. Estas son las palabras que él ha usado. Que se cuide el trasero. Entonces yo no El- sé si hay alguien de la élite, incluida la de la derecha, que considere que este tipo de lenguaje es un lenguaje aceptable para una humanidad en la crisis en que se encuentra. eh, Juan Andrés, fíjate que, bueno, nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo de análisis, ¿no? Que escapa un poco a lo que tú planteas, ¿no es cierto? Que esta dimensión del espectáculo, que esta dimensión también, ¿no es cierto?, de la demonización del otro, y que lo que hace es tocar elementos que, en definitiva, están sobre la mesa. Tú has elaborado toda una dimensión, ¿no es cierto?, a partir del propio discurso del presidente Trump, de lo que él ha dicho y lo que él ha comunicado. Y en donde una de las cosas más sorprendentes de lo que él comunica es que y tira la cadena, ¿no es cierto?, a la señora Corina Machado y al señor González. Pero además no solamente es que tire la cadena, sino que dice que además ellos no son queridos, que no tienen respaldo. O sea, con eso está diciendo también que puede que no hayan ganado las elecciones, fíjate. Sí, claro. Porque no son confiables para la pretensión, ¿no es cierto?, que tiene en este caso el gobierno norteamericano. Una pretensión que humildemente comenté, ¿no es cierto?, en un texto que aparece en Crónica Digital, ¿no es cierto?, y que apunta a la crisis civilizatoria del orden moderno colonial. Y en donde, si uno hace una reflexión a partir de eso, en realidad la expresión más aguda de esa crisis es la normalización de la ilegalidad como política de Estado. Entonces, esta estrategia de seguridad nacional, escrita en el año 2025, en noviembre del 2025, si la memoria no me falla, a lo que apunta es a establecer, ¿no es cierto?, a esta América como una zona de seguridad nacional directa. Y a eso es lo que estamos asistiendo. Y entonces, en esa dimensión, como tú bien has dicho y relatado, ¿no es cierto? Todo lo que significa la Organización de las Naciones Unidas no importa, toda la dimensión del derecho internacional no importa, todo lo que implica, ¿no es cierto?, la construcción que se hizo desde el punto de vista del avance metodológico, del avance político,
desde el año 45 en adelante, desde la posguerra, ¿no es cierto? Todos los principios que circunscriben la soberanía, la no intervención, en este momento no importa, porque lo que el gobierno norteamericano ha estado haciendo es desmantelar de manera deliberada un trabajo simultáneo de décadas. Eso es lo que han estado haciendo. Y eso es lo que están implementando, eso es lo que han implementado en Gaza y eso es lo que están tratando de implementar en Venezuela. Y yo quisiera también destacar otro elemento. Fíjate que la narrativa que se construye para acá, revisando un programa de CNN donde está Raúl Soria y otras personas más, y también esta señora Guaraquena, eh, ¿qué se deja entrever en ese programa? Se deja entrever que pareciera ser que aquí hubiera traidores y que incluso la posibilidad de la traidora sería, ¿no es cierto?, Daisy Rodríguez, lo cual es una estupidez, porque acá lo que ha habido es una operación militar de descabezamiento que algunos suponían que era la única posibilidad, porque la otra era el bombardeo, porque el ingreso, ¿no es cierto?, literal iba a ser muy costoso, y entonces existían esas dos posibilidades militares. Ejercieron una de esas, apuntando, ¿no es cierto?, a lo que Estados Unidos ha ejecutado durante más de 100 años, que es la idea del cambio de régimen. Y a lo que se está apuntando, ¿no es cierto?, es a presionar al Partido Socialista Unificado de Venezuela, presionar a las instituciones políticas de Venezuela para, en definitiva, colocar algún grupo de personas más afines al gobierno norteamericano. A eso es lo que estamos asistiendo. Y entonces las respuestas de estas horas, ¿no es cierto?, por parte de la institucionalidad venezolana va en el sentido de cuestionar esa pretensión y de reivindicar la figura del presidente Nicolás Maduro. O sea, hay una cosa, Omar, hasta este momento en que estamos conversando, yo diría objetivamente, a pesar de que, insisto, los medios hegemones, incluidos algunos de este país, tratan de empujar como que hay angustia, desestabilización, en fin, todo lo que hay en este momento en Venezuela, y algunos de estos medios hegemónicos incluso lo reconocen, ¿ah? Teniendo periodistas o comunicadores allá, Ujú. reconocen de que hay multitudes que están exigiendo el retorno de el presidente Maduro. Multitudes en Venezuela. Multitudes, nadie lo puede desmentir, es un hecho real. Primero. Segundo, es lo que tú dices, la presidenta ha sido considerada como una especie de presidenta reemplazante. Ujú. Ella en su primera intervención en esa condición ha exigido el retorno del presidente institucional Nicolás Maduro, lo ha hecho ella, lo ha dicho ella, el retorno de la primera dama, la liberación, eh, y lo mismo el Consejo de Seguridad de Venezuela y las Fuerzas Armadas de Seguridad. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí en Chile? Que hay gente que todo eso lo desprecia, porque ni siquiera te lo analizan, ni siquiera tienen idea cómo surgió la Constitución de Venezuela. A diferencia de aquí, donde tenemos dos plebiscitos, dos, uno que fue el plebiscito que todos sabemos rechazó el proyecto, y el segundo que rechazó un proyecto de constitucional progresista, por decirlo de alguna manera, y el segundo que rechazó un proyecto de constitución derechista. Y no es que con eso la ciudadanía de este país estuviera diciendo me quiero quedar con esta actual constitución. No es verdad. Esa es una conclusión que saca gente de la élite de este país que ya realmente uno dice, bueno, son de una tautología, de una referencia impresionante para los análisis. Porque no es ninguna de las dos cosas. En Venezuela hubo un proceso que incluso hubo un plebiscito que la propuesta que hacía el gobierno encabezado por el presidente Chávez perdió. Y el presidente Chávez fue el primero en salir a decir, este es el resultado de este plebiscito, me acuerdo perfectamente. Y luego de eso sigue un proceso donde se va consolidando desde el punto de vista de la soberanía nacional venezolana, la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución. Proceso donde participó Juan Guaidó, proceso en donde participó la señora Machado,
proceso en donde participaron mucha gente en Venezuela que no son ni eran en ese momento chavistas, pero como aquí lo único que se busca es tratar de mostrar de que hay una especie de poder autoritario muy parecido al poder de Pinochet, ¿no? De la derecha, porque aquí en Chile gobernaba la misma derecha de hoy, son las mismas fuerzas, originariamente, las mismas. El presidente electo, José Antonio Kast, es presidente porque incluso mucha gente brindó su vida para que en Chile volviera a ser las elecciones un derecho democrático. Porque él, en el plebiscito en donde se define esta cuestión, votó por la perpetuación de Pinochet. En el plebiscito del sí y el no. Él votó por el sí, no por el no. Él era partidario del sí, no del no. Y ocurre que en ese plebiscito ganó el no, y ahí viene el proceso que deriva en un pacto transicional donde las elecciones son un punto muy importante. Si no, las elecciones habrían llegado muy tardíamente a Chile. Tal vez no sabemos si hubiera ganado Pinochet, si hubiera ganado el sí. O sea, este país habría tenido a un dictador con plebiscito mediante hasta su muerte. Así es, así Hasta es, su muerte. Esa no es la situación de Venezuela. No tiene nada que ver con Venezuela. En Venezuela había un proceso democrático de construcción de un sistema institucional que es el que ellos han dado, que tiene las características que tiene, y del cual yo diría que hay un cuestionamiento muy severo por parte de Estados Unidos desde su origen, exacto. desde su origen. ¿No? Ahí tú tienes razón. Esto, por eso hay que entender, Omar, lo que tú señalas, esto de los tiempos políticos históricos que se da el Departamento de Estado. Y para planificar, y planifica su movimiento militar, sus recursos, sus presupuestos, la CIA, en fin, todos los aparatos estos que tienen moviéndose en todas partes, los planifican desde una dimensión mucho mayor de la que algunos creen, que está bien Netflix, está bien las películas, está bien que traten de mostrar a la CIA como si fuera un grupo de personas súper heroínas y héroes fantásticos que brindan sus vidas, pero no tiene nada que ver con la realidad. O sea, eso no tiene nada que ver con la realidad. No. Omar, y cierro un punto que para Ujú, mí es clave, para poner las cosas ujú. en el lugar en que tienen que estar. A Chávez lo trataron de sacar con un golpe y también lo secuestraron. Así es. Y ahí hubo gobiernos como el que en ese momento existía en Chile, que inicialmente avalaron ese golpe. Lo avalaron. Y aquí ha habido gente que ha dicho, no de derecha, que tienen disposición a promover la transición en Venezuela. Y Eh, han partido sobre la base de desconocer la soberanía nacional de Venezuela y que no son gente derecha, aquí, en nuestro país. Las consecuencias de eso tienen que ver con lo que yo creo, y no quiero interpretarlo, por supuesto que no, pero tienen que ver con algo que ha dicho el Partido Comunista en estos días y lo que ha dicho el presidente Boris en estos días. Es que si están haciendo lo que están haciendo en Venezuela, lo que están diciendo, y lo han dicho explícitamente, lo dijo Rubio, lo dijo el propio presidente norteamericano, esto lo vamos a hacer en cualquier parte del mundo en donde alguien se oponga. ¿Y qué hicieron en Chile? ¿No hicieron eso acaso con el golpe? El año 1973, marzo de 1973, amiga y amigo, esto es historia. Marzo de 1973, elecciones parlamentarias en Chile. La Unidad Popular superó el 45% de la votación nacional en esas elecciones parlamentarias. El Partido Comunista llegó sobre los 16% en esa elección parlamentaria. Había una sociedad civil donde había mucha organización sindical, campesina, estudiantil, feminista, en fin, centros de madres, junta de vecinos. Una parte de esa sociedad civil, una parte, no digo entera, pero una parte muy significativa tenía una presencia a la izquierda, pero muy alta, muy alta. También tenía la democracia cristiana, eso es así. Pero ¿quiénes, fíjate, ahora que dicen algunos con tanta liviandad, quiénes se fueron a las calles?
¿Quiénes en las calles pedían un golpe de Estado? ¿Quiénes iban a los cuarteles en Chile a pedir golpe de Estado? La derecha, la actual derecha. No que avaló, impulsó el golpe. Eso no tenía una definición previa al interior de las Fuerzas Armadas. No la tenía, no la tenía. Aquí hubo una presión y de la derecha, y en ese contexto, la, la presión norteamericana, y volvemos al punto inicial, que llega a la conclusión de que si en Chile la única forma de zafarse, no solo de un gobierno como el de Salvador Allende, sino que de un proceso emancipatorio, que aunque la elección presidencial que venía con el Parlamento ya electo la perdiera la izquierda, esa izquierda iba a ser gravitante en el proceso que venía después, cualquiera fuera el presidente electo. Cualquiera. Por lo tanto, ¿qué hace Estados Unidos? Cortó, cortó de raíz, a través de la forma golpe terrorista de Estado. Ese es el diseño, por eso yo entiendo, Omar, lo que tú dices. O sea, es sorprendente el nivel de radicalidad terrible que usa Estados Unidos con el terrorismo de Estado, pero no es nuevo. No, para Chile lo nada. sabe. Para nada. Yo te diría que Trump, si hay una cosa que hace que es muy clara, muy directa, es que él rompe el guión que hemos estado escuchando durante largos años. ¿Cuál es el guión? El guión sobre el tema de los derechos humanos y el guión sobre el tema de la democracia. Así es. Hoy día lo que ha dicho el presidente Trump, que esta acción militar se avala en la necesidad del petróleo y en que el petróleo es para ellos. Eso es lo que ha dicho. Vox Populi. Si hay algún analista con cierto grado de seriedad que me diga que eso no es lo que dijo, Claro. están las puertas abiertas y las ventanas abiertas para discutir donde quieran. Pero lo que hay explícitamente dicho es que aquí no hay un guión, ¿no es cierto? No hay nada que se justifique frente al tema de la democracia. Eso no importa. Aquí lo que importa son los recursos. Luego, como tú bien lo recuerdas, ¿no es cierto? El Departamento de Estado trabaja a largo plazo y trabaja con proyectos. El proyecto Ucrania tardó 30 años y se materializó en el año 2014 con el golpe de Estado del Maidán. El proyecto de tratar de destruir Siria tardó 13 años. El proyecto de tratar de derribar al gobierno venezolano desde el fracaso del año 2002 con el golpe de Estado a ahora 2026, ¿no es cierto? Estamos hablando de más de 23, 24 años. Son proyectos que están ahí y que están en curso. Entonces, que hay una responsabilidad también de los sectores de las izquierdas, de los sectores progresistas, de los sectores que reivindican con mucha facilidad una serie de cosas, pero que no se dan cuenta cuál es el adversario. No se dan cuenta, Claro. ¿no es cierto?, cómo trabaja y cómo elabora el Omar, enemigo. lo que pasa es que aquí, tras la caída de los socialismos reales, acuérdate, se instaló Sí, una cierta embriaguez así es. del punto de vista de el capitalismo salvaje, y no hay otra cosa que el despliegue y desarrollo de este capitalismo salvaje a todo evento en todo el planeta. Por lo tanto, incluso la invasión a Irak, el asesinato puesto por televisión, así, hay que ver, los videos están, cuando ahorcan a Saddam Hussein Ujú, y lo marcaron como un terrorista, un asesino, que se, ¡pum! Libia, Gaddafi, lo mismo. ujú. O sea, estamos hablando de cosas de esa dimensión, y no solamente esos dos países, Siria, ¿no? Oriente Medio. Trump reconoció que él había mandado a asesinar a un alto general iraní. Sí. Él lo dijo Soleimani, explícitamente. sí. Claro, exacto. Entonces, bueno, ¿por qué digo esto, Mar? Porque yo lo que creo es que este sueño de que aquí llegábamos al fin de la historia, lo hemos dicho otras veces, a la aldea global, ¿no es cierto?
a la democracia planetaria, hablaban de la democracia planetaria, o sea, en aras de la democracia planetaria se podía matar, asesinar, intervenir, dar golpes, todo lo que fuera, en áreas de la democracia planetaria. Eso no tuvo ningún asidero en la humanidad desde el punto de vista de resolver los grandes problemas de pervivencia de la humanidad. Estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de energía, estamos hablando del agua, estamos hablando del oxígeno, estamos hablando de las fragmentaciones sociales, estamos hablando de la migración. O sea, el planeta no es mejor ahora que lo que era antes, cuando existía el socialismo real, cuando existían países del tercer mundo, y a proporción, porque comparativamente, porque si no, alguien, claro, siempre empiezan a sacar una serie de conclusiones bien truchas, bien truchas. Sí, No es mejor, al contrario, estamos entrando a sucesivas crisis de pervivencia que la única esperanza que uno percibe para la humanidad desde el punto de vista de su realidad es lo que avanza a través de los países del BRICS. Eso es lo único. Es lo único que tiene la humanidad como posibilidad de pervivencia. Y la reacción criminal, violenta, militar, proviene de este otro núcleo que lo que está buscando es reponer su hegemonía a partir de la guerra, de la criminalidad, del terrorismo de Estado, en fin, todo aquello. Entonces, yo lo que creo es que nunca existió tercera vía. Esa fue una voladita que se pegaron algunos laboralistas en Gran Bretaña, Toledo en Perú, el presidente Lagos en Chile, De la Rúa en Argentina y otros más, pero no duraron nada, no ujú, duraron nada. O sea, la contradicción vital de la humanidad ha seguido siendo esta hegemonía imperial norteamericana, otanista, con todo esto que estamos describiendo, versus la emergencia de bloques de naciones, de potencias que han ido empujando en la dirección de reconocer la asimetría, porque es curioso, pero es que es patético, porque cuando alguien dice, no, es que Putin es comunista, como una forma de descalificar. Aquí hubo una candidatura presidencial de nuestro sector en la primaria que planteó explícitamente, no estoy interpretando, que dijo que su postulación a ingresar a los BRICS era de rechazo porque había una dictadura, que era la dictadura de Rusia. Ese fue el argumento que dio. Y aquí también hay sectores que se autodefinen progresistas, pero que a esta altura se cae a pedazos ese progresismo, porque se está cayendo a pedazos, y nadie lo está derribando, se está cayendo a pedazos. Nadie lo está derribando. Es que esta idea de tercera vía, de democracia planetaria, del fin de la historia y toda esa cosa, democracia, no sé, se desplomó. Y lo que aparece es esto. Esto es la realidad del planeta en este momento. Yo creo que ahí hay un punto de referencia porque en ese contexto, efectivamente, claro que es un peligro para este imperio, para su hegemonía, que en nuestra región haya surgido con tanta fuerza el proyecto emancipador de la CELAC, de la relación con China, del Asia-Pacífico, un bloque de naciones, que obviamente es un problema, pero serio, estratégico y táctico para el imperio norteamericano, pero profundísimo. Yo creo que para China debe ser, me imagino que deben estar observando con altísima preocupación lo que está ocurriendo en esta región. Mi impresión es Que en que esta región ujú, China sigue siendo el socio estratégico económico más importante de la región, no es lo político, es en lo económico. Es en lo económico, grandes empresarias y empresarios. De eso estamos hablando. Porque si uno mira la realidad, el intercambio cultural, intelectual, qué sé yo, de otro tipo, Chile a lo menos y en las nuestras regiones está muy mirando al eurocentrismo, mucho mirando al eurocentrismo, y mucho Estados Unidos, esa es la realidad. Aquí nosotros, o sea, si eso se ve a nivel de los canales, se armó una tremenda bataola porque RT llegó a Chile. O sea, es una cosa así como, porque el totalitarismo mediático es reflejo de una subordinación cultural
¿no? A las metrópolis. Y las metrópolis son el eurocentrismo y Estados Unidos en el caso de nuestra región. Esa es la verdad. Si eso se ve. Hay un mínimo de intercambio en esos planos con la India, con China, con Vietnam, con Rusia, con Turquía, o sea, con África, con África. Nosotros no tenemos, entonces a mí, si a mí alguien me dice, no, es que la distancia, o sea, ya de verdad, eso ya no corre, no corre. El tema de la distancia territorial en la construcción de etos sociales, culturales, de intercambio a nivel humanitario, ya esa cuestión no corre. O sea, y sin embargo nosotros tenemos esa realidad también. Yo ahí me quedo para escuchar el poema. Sí, 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 sí. No, no, mira, para cerrar solamente el tema. Mira, y es que en realidad, más que cerrar, es tratar de englobar dentro de lo que hemos estado haciendo en esta conversación, ¿no? A mí me parece que para China, para la Federación Rusa, esta situación es muy preocupante, especialmente por esta planificación estratégica desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de una guerra prolongada. Y creo que en ese sentido el petróleo venezolano podría servir para una agresión a Irán y podría servir también, por cierto, para fortalecer ciertas posiciones en, en Ucrania. Por tanto, ni China ni la Federación Rusa deben estar muy tranquilos. Y esto lo digo porque pueden haber algunos que en esta fantasía creen que aquí hay acuerdos de repartición de algo. Yo veo muy difícil que eso exista bajo esta premisa de que el petróleo venezolano, en definitiva, puede ser, ¿no es cierto?, el elemento que permita al imperio norteamericano poder usar su portaaviones que es el Estado de Israel y usar, ¿no es cierto?, como se sigue usando y como se está usando hoy día en una situación muy desmejorada, al Estado ucraniano. Pero que sin embargo también genera, ¿no es cierto?, eh, daños gravísimos contra población civil, como ocurrió la noche de Año Nuevo. Muy poco cubierta por los medios nuestros, por cierto. Pareciera que en los medios nuestros la guerra en Ucrania no existe. Y Gaza parece que también se olvida. Bueno, em, como poema, mira, encontré un texto de Mario Benedetti que me pareció, que es un extracto, ¿ah? Que me pareció muy, muy atingente para este momento, creo. Se llama, es un extracto del poema La casa y el ladrillo, un poema más amplio, pero voy a leer la primera estrofa, que contiene más o menos unos 15 versos. Cuando me confiscaron la palabra y me quitaron hasta el horizonte, cuando salí silbando despacito y hasta hice bromas con el funcionario de emigración o desintegración, y hubo el adiós de siempre con la mano a la familia firme en la baranda, a los amigos que sobrevivían, y un motor, el derecho, tosió fuerte y movió la azafata a sus pestañas, como diciendo, a vos yo te conozco. Yo tenía estudiada una teoría del exilio, mis pozos del exilio, pero el cursillo no sirvió de nada. Les recomiendo este poema. Es más extenso. Se llama La casa y el ladrillo, de Mario Benedetti. Mario Benedetti, grande Mario Benedetti. Bueno, Muy bien. con eso estamos despidiendo el programa de este domingo. Agradecer siempre, ¿no es cierto?, a quienes ven este programa, a quienes lo difunden, a quienes lo comparten, a quienes también establecen sus críticas y sus Sin cuestionamientos, duda, sin duda. a Así es. algunos también adversarios que veo que nos están viendo.
Sí, pues, y que me parece muy bien para poder intercambiar con ellos. así es. Em, bueno, un abrazo, que estén muy bien. Buenas noches. Chao, chao. Que esté muy bien. Chao, chao.